El asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Gracias, señora presidenta. Un cordial saludo a los colegas legisladores. Y un poco tratando de procesar la comparecencia de la señora ministra del Interior, me quedan algunas dudas, algunas reflexiones que quiero compartirlo en este punto, en vista de que se han unificado las diferentes solicitudes de los colegas legisladores. Y empezaré primero reconociendo el esfuerzo y el trabajo de la Policía Nacional como una instancia jerárquica y jerarquizada, pero sí, sometida al mando civil. Y ahí devienen las responsabilidades de la ministra de Estado, porque hay una cadena de mando, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano, y esa cadena de mando llega precisamente hacia la cabeza de esta institución en el ámbito del mando civil, sin duda alguna es la ministra del Interior. Y precisamente empiezo reconociendo la labor de la Policía Nacional. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que se expresó acá en el Pleno de la Asamblea Nacional y sobre todo haciendo énfasis en la reducción de las muertes violentas en el Ecuador. Y ahí hay que empezar poniendo los puntos sobre las is. Y me parece pertinente traer al Pleno de la Asamblea Nacional parte de las estadísticas que se dijeron acá, pero que el pueblo ecuatoriano puede escuchar. En el año 2010, el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes era de 17.3 ciudadanos ecuatorianos. Y precisamente, gracias a una política articulada, coordinada por parte del Gobierno Nacional, del Gobierno de la Revolución Ciudadana, se logró reducir a 5.8 en el 2017. ¿Pero a qué obedece todo esto? Y aquí dos reflexiones. Precisamente obedece porque había institucionalidad, al fortalecimiento de la institucionalidad, que la llevó adelante la Revolución Ciudadana. ¿Enfocado en qué ámbitos? Teníamos un Ministerio Coordinador de Seguridad que hoy ya no existe. Teníamos una Secretaría Nacional de Inteligencia que hoy también ya no existe. Ejes y pilares fundamentales, sobre todo el Ministerio Coordinador de Seguridad, porque nos permitía articular a todas las instancias del Estado, a todas las instancias del Ejecutivo para poder coordinar esas políticas efectivas. Y si es que vamos a hacer otra reflexión, sí siento que ha habido una falta de apoyo a la Policía Nacional, precisamente de ese mando civil. ¿Y en qué sentido? Un tema evidente, un presupuesto que no fue aprobado por la Asamblea Nacional a los 11 años no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Y precisamente en ese presupuesto, pueblo ecuatoriano, se reducen los valores a la Policía Nacional. Lean la nota de diciembre del 2017 de Diario El Comercio, que ya alertaba esa reducción precisamente a la Policía Nacional. Cuando hablamos de la ausencia de recursos para la profesionalización de nuestros elementos, de nuestra Policía Nacional, también se ven debilitados en el ámbito de las ejecutorias del mando civil. Cuando hablamos de la falta de respaldo de las autoridades para poder asumir y afrontar los temas que derivan del trabajo de nuestros policías, ha habido una ausencia total y una ausencia de liderazgo. Tanto es así que la ministra que estuvo aquí hace unos minutos reconoce que se reúne cada 15 días, pueblo ecuatoriano, señora presidenta, cada 15 días con el mando policial, para poder revisar las estadísticas. Yo recuerdo, y tuve la posibilidad con algunos colegas legisladores, de servirle a mi provincia en la gobernación de la Suay. Y ahí teníamos un ministro de Estado que se reunía todos los lunes, 6 de la mañana, con sus gobernadores, con los comandantes de la Policía Nacional, precisamente para hacer una supervisión de esas estadísticas y de esas políticas públicas en favor de los ecuatorianos. Esa es la prioridad que le da la ministra de Estado, al tema de seguridad. Seguramente sus prioridades serán otras, enfocados más en el ámbito político, porque ahora ya tiene otras funciones. Y quiero hacer el siguiente análisis enfocado en la resolución que planteaba el asambleísta Muñoz. Y precisamente tiene que ver con el debilitamiento de la institucionalidad. ¿En qué sentido? No solo en la eliminación de la SENAIN, del Ministerio Coordinador de Seguridad,
también en el Ministerio de Justicia, ente que fue encargado por esta Asamblea Nacional para que lleve adelante un modelo de articulación en función de erradicar la violencia contra las mujeres. Y precisamente fue este gobierno del presidente Moreno que se encargó de desmantelar al Ministerio de Justicia, dándole atribuciones que tenía el ministerio, por ejemplo, en el ámbito de cultos. ¿A quién le dio esa atribución? Le dio a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, pero luego resulta que también la Secretaría de Gestión de la Política desaparece. Entonces vamos haciendo la delegación de la delegación de la delegación. ¿Esa es la articulación que necesita el Ecuador? Me pregunto. Yo creo que no. Ese es el modelo que se ha previsto por parte, un modelo sin planificación, previsto por parte del gobierno central. Yo creo que ahí hay un desorden evidente. Y quiero ir a los siguientes ámbitos, porque me parece importante resaltar cuáles son las funciones que tiene el ministro del Interior o la ministra del Interior. ¿En función de qué? De lo que establece la ley. El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana establece en el literal tercero, en el artículo tercero, velar por la debida ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, protección interna y orden público. Esa es una de las atribuciones y competencias que tiene la ministra. Otra de las competencias, el artículo quinto, regular, coordinar, supervisar y controlar la correcta prestación de la actividad policial. Me parece que no ha habido esa actuación por parte de la ministra del Interior. Y el artículo séptimo, ejercer el control de desempeño y evaluación de la Policía Nacional que se definan en las leyes y en el reglamento. Vamos a ver, a mí me parece que no ha habido una adecuada supervisión, una adecuada ejecución de las tareas que están encomendadas por ley al señor o a la señora ministra del Interior. Y me voy a referir a los dos hechos de la comparecencia, dos hechos puntuales. Y empezaré sobre todo solidarizándome con la familia de Daniela Ramírez, en un hecho lamentable, triste, de Diana Ramírez, en el caso de Ibarra, en el cual creo que todos coincidimos, no hubo una actuación oportuna de la Policía Nacional. Hay algunas debilidades, pero sobre todo queda flotando en el ambiente qué pasó en esos 90 minutos de terror. Y ahí las preguntas que caben y que no fueron respondidas por la ministra del Interior tiene que ver con si habían o no habían unidades especializadas en el territorio para poder atender esa situación puntual. Si las autoridades locales se enteraron de los hechos, la gobernadora. Yo recuerdo que apenas teníamos una situación complicada con algunos comandantes que estuvieron aquí. Yo debo reconocer la valía del general Benítez, hoy general Benítez, del general Tobar, hoy general Tobar, que trabajaron conmigo en la gobernación de la SUAY. Y cuando teníamos una situación delicada como la que se vivió en la ciudad de Ibarra, inmediatamente le llamaban al gobernador, a la hora que sea. Y aquí quedan flotando algunas incertidumbres porque no sabemos qué hizo el mando civil con respecto a este tema tan delicado. Y lo que es peor, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano, luego sale un comunicado bochornoso, vergonzoso, con rasgos xenofóbicos evidentes de parte del presidente Lenín Moreno. Pero aquí hay un hecho que es importante que ustedes sepan y el pueblo ecuatoriano sepa, porque luego de esa turba que empezó a caminar por las calles de Ibarra, antes de que sucedan esos hechos, la ministra del Interior, gracias presidenta, con esto termino, la ministra del Interior pone un tuit en su cuenta a las 8:28 del 20 de enero de la mañana y dice: he decidido el envío inmediato de fuerzas especiales. Yo me pregunto, si habían fuerzas especiales en Imbabura, en Ibarra, ¿qué hicieron para controlar esa turba? ¿Qué hizo la Policía Nacional? ¿Qué hizo el mando civil que estaba a cargo o que ya tenía conocimiento de aquellos hechos? Más aún con ese comunicado que lanzó su propio presidente de la República. Esas son las cosas que quedan flotando en el ambiente. ¿Qué hizo la policía especializada para poder prevenir, para poder apaciguar los ánimos con respecto a ese
a ese comunicado que ellos mismos prepararon? Esas son las interrogantes que quedan en el ambiente. La responsabilidad de la ministra creo que no ha sido aclarada. Hay algunas preguntas que no fueron respondidas y con esto termino, señora Presidenta. Esperamos tener las respuestas con respecto a ¿qué? A lo que ha sucedido en la frontera. ¿Cuál fue la respuesta de la ministra? Que durante 10 años no hicieron nada. Yo me pregunto, ¿quiénes eran los que estaban sentados aquí? ¿Acaso no eran la misma Policía Nacional? ¿Quiénes no hicieron nada? Sus propios comandantes que hoy le acompañaron, su propio viceministro, que también fue viceministro en los 10 años anteriores. ¿Quiénes no hicieron nada? Quedan flotando en el ambiente otras inquietudes. ¿Cuáles han sido los resultados de los gabinetes binacionales? ¿Qué ha hecho el Ministerio del Interior con respecto a los hechos de xenofobia de los últimos días? ¿Y cómo se pretende implementar una política de erradicación de la violencia contra las mujeres? Más aún cuando se reduce el presupuesto a apenas $600.000. Esas son las interrogantes que no han sido respondidas y que quedan flotando en el ambiente. Gracias, señor presidente.